Bienvenidos a Diciendo Hola, Diciendo Adiós. Soy Joy Margolis. Hoy abrimos un espacio para hablar con el corazón, para compartir historias de amor eterno y encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Gracias por estar aquí. Como siempre, si necesitas más información acerca del tema de hoy, o quieres mandar comentarios, dudas o necesitas ayuda, busca la descripción del podcast y acércate a mí. Aquí estoy para ti. Dame la oportunidad de hacer esto contigo. El mundo y nuestra cabeza están llenos de ruido. Antes de empezar a hablar en nuestro espacio seguro, preparemos nuestro corazón tomando 3 respiraciones. Inhala profundo por nariz. Exhala por tu boca. Inhala, llena tus pulmones de aire. Exhala y suelta. Última vez, inhala. Exhala y suelta tu cuerpo. El título de este episodio es El duelo también es de papá. Hoy abrimos un espacio que ha sido muchas veces olvidado. Un rincón donde pocas veces se posa la luz. Hablaremos de la paternidad en el duelo, la vivencia emocional del papá cuando un bebé muere después del embarazo o poco después del nacimiento. Porque sí, también a él le duele. Porque sí, también hay lágrimas detrás de esa mirada firme. En nuestra cultura, los papás suelen ser empujados al rol del que sostiene, del que se mantiene fuerte, del que no puede quebrarse. Se espera que sean los pilares, los que callan el dolor para apoyar a su pareja. Pero, ¿qué pasa con su propio proceso? ¿Qué pasa con su duelo? ¿Dónde queda su historia? Creemos que como su cuerpo no es el que vivió, tiene menor importancia, pero eso no es cierto. En este episodio, queremos abrir el micrófono a esta vivencia. Dar voz a quienes muchas veces se sienten solos, confundidos o incluso invisibles en su propio dolor. Queremos comprender cómo se vive el duelo desde lo masculino, sin suposiciones, sin estereotipos y sin juicios. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que nos ayudará a explorar este tema desde la experiencia personal y profesional. Hoy nos acompaña Jorge, padre en duelo, quien ha vivido de cerca el dolor profundo de perder una hija, el UNEI. Platiquemos sobre tu paternidad con el UNEI. ¿Cómo viviste el tiempo de embarazo de tu pareja cuando esperabas a el UNEI? Pues recuerdo que estaba muy emocionado, estaba con una sensación de preocupación también por qué pasaría. Realmente para mí pasó muy rápido porque estaba muy enfocado en la mudanza de la casa, en las cosas materiales, en que todo estuviera preparado. Al mismo tiempo trataba de sentir la emoción que venía a alguien. Los primeros días fueron muy acelerados. Posterior a los primeros días, tal vez el primer mes, fue algo mucho más como introspectivo, como que no me caía el 20, por decirlo así. Y posterior a eso, conforme pasaban los meses y yo veía que crecía la pancita y que mi pareja se empezaba a transformar más hacia mamá, más hacia hablarle a la bebé, pues era ya una emoción diferente, ¿no? Yo creo que es la emoción de la que un papá primerizo siente de que estás hablando con alguien nuevo. Recuerdo mucha emoción, recuerdo mucho cariño, pero también mucha preocupación, como una carga de que todo estuviera listo a tiempo, de tener que acelerar
todo para que pudiera estar para que pudiera estar listo y la pudiéramos recibir. Lo viví intenso, y para serte honesto, recuerdo que fueron como cerca de 5, 6, a lo mejor 7 meses que para mí se me hicieron como 3 semanas. ¿En qué semana de gestación tu bebé dejó su cuerpo? Creo que fue a inicios del mes 8, o finales del mes 7, porque recuerdo que estábamos, que habíamos ido primero con un doctor donde se había atendido, y justo estábamos entrando ya en la recta final para recibirla, y nos habían recomendado a un excelente doctor nuevo que era la primera vez que lo veíamos, y estaba bastante, ya la pancita estaba bastante pronunciada, ¿no? Ya se sentía, se veía. Recuerdo muy bien que fue posterior a mi cumpleaños. Yo cumplo años en junio, y para mi cumpleaños fuimos a la playa, y lo recuerdo muy bien porque tengo unas fotos donde se ve bastante protuberante la pancita. La bebé ya estaba bastante desarrollada. Es algo que también probablemente en mi mente no lo he bloqueado exactamente las fechas, pero recuerdo que sí era ya entrados en el mes 7, casi que el 8. ¿Cómo fue vivir el duelo al lado de tu pareja? ¿Sintieron lo mismo o lo vivieron diferente? Fue una sensación de vacío, como si estuvieras saltando a un vacío donde no tuvieras un fondo, y en tu estómago se siente cómo vas cayendo y no tienes de dónde agarrarte. El doctor la estaba revisando en una revisión rutinaria que teníamos que hacer. Estaba haciendo el ultrasonido y estábamos emocionados de verla, y algo empezó a fallar porque la mirada y el semblante del doctor empezó a cambiar. Él es una persona muy sonriente, muy bromista, e inmediatamente su rostro cambió. Empezó a mover más cosas a su monitor y empezó a hacer preguntas más en tono serio, preguntas que no nos habían hecho antes, o que en ese momento no quedaban al lugar, sino ya más una cuestión que notoriamente sabes que algo está pasando. Y recuerdo que yo la tenía tomada de la mano, y empecé a sudar, empecé a sentir que algo estaba mal, y yo evidentemente me empecé a preocupar. Ella también, y obviamente preguntó qué está pasando. Y en el momento que nos lo dijo, sentí muchísima preocupación. Inmediatamente lo que pensé es: ¿qué tenemos que hacer para que ella esté bien, para que mi pareja esté bien? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que mover? Es una sensación que probablemente nunca en mi vida había sentido respecto a tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer, y no sé para dónde ir, y no sé a dónde moverme, y no sé cómo debo de actuar, y evidentemente en ese momento no asimilaba, o no tenía presente lo que significaba esa pérdida, sino que en ese momento era un sentido de urgencia, de algo tenemos que hacer ahorita. Me enfoqué más en qué tenemos que hacer para que Julie, mi pareja en ese momento, estuviera bien, para que no hubiera más riesgo de nada, pero prácticamente no era consciente de la pérdida. Para mí todavía la bebé estaba ahí, ¿no? A pesar de que claramente nos estaban diciendo que ya no. Y de ahí pues era un acelere de tenemos que ir a su casa por ropa, porque tenemos que regresar al hospital, porque tienen que sacar a la bebé, porque
tenemos que movernos rápido, porque hay que avisar, porque etcétera. Es decir, prácticamente la sensación del momento cuando nos lo dijeron fue como quedarme pasmado en la mente y de ahí como por unas 3-4 horas empecé a hacer cosas y lo que yo recuerdo es que pues estaba en la mente, o sea, estaba en qué está pasando, qué ocurre, que no es posible, ¿no? Es esa sensación que muchas personas describen como no estás creyendo lo que está ocurriendo y literal, la verdad, no lo estaba ni creyendo ni asimilando. Fue hasta mucho después, fue hasta realmente cuando se hizo el parto, que no sé si es la palabra correcta, pero cuando se hizo eso, que realmente tuve conciencia sobre lo que era perder al bebé, como lo que era la muerte del bebé, porque antes de eso estaba más enfocado en ella, en la pareja, y en tratar de pensar qué hacer, y cómo consolar. Pero en mi mente yo, como tal, estaba totalmente perdido. Recuerdo que hice un par de llamadas a mi mejor amigo y a mi mamá, y ni siquiera al llamarles y al decirles lo que estaba pasando yo podía llorar. Quería llorar, pero no podía. Estaba como en un mood de sé que tengo que decirlo porque necesito que ellos hagan algo, pero yo lo estoy diciendo por fuera porque por dentro esa emoción todavía estaba demasiado atorada. Entonces fue un sentimiento bastante extraño, no sé si decirlo o nombrarlo de alguna manera. Fue una combinación de negación, de actuar, de tratar también de detener, de contener, porque pues en ese momento yo tenía que actuar, ¿no? Mi mente me decía, tú tienes que actuar y tienes que hacer, y tiene que estar bien ella, y no había nada más. ¿Qué sentiste en los primeros momentos cuando supiste que tu bebé había muerto? El momento más fuerte de todo. El doctor nos dijo que teníamos que hacer un parto por el tiempo que llevaba de avance y que literal iba a ser como si fuera un nacimiento. Él nos dijo que lo iba a tratar como tal para que pudiéramos cerrar el ciclo, que nos recomendaba que así lo viéramos. Julie, mi pareja en ese momento, estuvo de acuerdo y accedí y entramos tal cual a un proceso como si fuera un parto. Se programó, fue por la tarde, fue un sábado. Estábamos solamente ella y yo, la prepararon en la habitación, muy fácil, muy rápido. La subieron en una camilla, la llevaron a un quirófano para parto, y estaba el doctor con otros 3 médicos especialistas en cada cosa, y comenzó el proceso de parto. Él habló con ellos en ese momento y dijo que lo iban a hacer de una manera como si fuera un nacimiento. Yo me coloqué sentado detrás de la cabeza de Julie. La tomé de la mano, ella estuvo consciente todo el tiempo, yo también. Y recuerdo que era una sensación rara porque todos estaban actuando como si fuera un nacimiento, pero a la vez sabían lo que estaba pasando, ¿no? Los médicos, y evidentemente hablaban entre ellos para pasar el momento y trataban de hacerlo lo más ligero, sin caer en bromas.
Julieta estaba en un plan como de haciéndose fuerte y siendo positiva, e incluso sonreía de pronto. Yo estaba francamente asustado. Yo tenía muchísimo miedo. Estaba temblando, pero evidentemente por dentro, porque por fuera no podía demostrarme así. Recuerdo que la tomaba en la mano y sentía que sudaba y me retiraba las manos para secármelas y la volvía a agarrar y le repetía, todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien. Uno de los médicos, el que anestesia, le preguntó si quería música. Ella dijo que sí. Y ya procedieron. Recuerdo perfectamente la canción que estaba pasando en ese momento, cuando estaban extrayéndola. Es una canción de Zoe y sonaba. El doctor le pidió a una de sus asistentes que tomara a la bebé, la limpió, la envolvió en una manta y le pidió que no la mostrara. Y yo creo que ahí fue el momento más fuerte que yo he pasado en mi vida. Ver a tu bebé bien formada, de pies a cabeza, con pelo, que te la pongan como si fuera un nacimiento, pero sin vida. Y yo admiro mucho a Julieta, porque Julieta la vio y sonrió y dijo, está bien. Y yo no sabía ni qué decir. Yo solamente me quedé callado y asentí con la cabeza. Y la asistente médico se quedó un rato eterno. A mí se me hizo que se quedó mucho rato enseñándola. Tal vez fuera un minuto, pero para mí pareció que fueron como 20. Y yo solo en mi mente decía, ya no quiero ver. Pero Julieta seguía viendo y nos la seguían mostrando. Hasta que yo creo que hubo alguna señal que entendió y la retiró. Y mi mirada la siguió hasta donde la llevaban. Y fue ahí donde la empezaron ya, obviamente, a darle un trato ya no de bebé, sino de un feto como tal. Y fue como el segundo gran golpe que sentí en ese momento, porque pues literal era como ver a tu hija, que era un bulto, y no poder hacer nada, porque la realidad pues era esa. Obviamente yo no quería que fuera esa la realidad. El doctor se acercó, habló con nosotros, nos la presentó, obviamente previamente nos dijo cómo quieren que se llame. Y cuando nos la estaba presentando la asistente, ahora lo estoy recordando, él dijo, despídanse de ella. Y de alguna forma nos preguntó antes también nuestra creencia religiosa, y de alguna forma él actuó como tema de, dijo, ella en realidad está naciendo en su corazón, y le vamos a poner un nombre para que siempre la tengan presente. Todo eso lo hizo y yo estaba choqueado tal cual. Y
Julieta sí la tocó, yo no pude hacerlo y no la presentó por su nombre completo. Y ya después la retiraron y recuerdo que estaba yo con Julieta ahí, pues agarrándola de la mano, abrazándola, ¿no? Por dentro estaba con unas ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo, pero pues por fuera tenía que estar ahí con ella. Y no podía más que estar ahí, ¿no? Seguramente sin moverme. Y ya, así fue. ¿Cómo viviste el nacimiento de ella? ¿La conociste? Recuerdo que los vivimos muy tristes, muy, muy tristes. Fue un sábado, el domingo salimos del hospital como si hubiéramos literal como si hubiera habido un parto, pero sin el bebé. Nos fuimos a la que era nuestra casa en ese momento. Ella quería estar sola, yo también quería estar solo. Y nos encerramos. Literal, pasamos cerca de 5 o 6 días, los dos encerrados en nuestra casa. Ella comenzó a deprimirse mucho al siguiente día y yo me ausenté del trabajo para quedarme con ella y literal no nos levantábamos de la cama, veíamos series o veíamos televisión, pero era como pasar el tiempo, que los días pasaran, que las noches pasaran. Estábamos muy tristes, o sea, evidentemente había una recámara que ya estaba lista para la bebé, había muchos regalos, había muchas cosas desordenadas que me faltaba terminar para cuando ella naciera. Había mucha ropa. Y lo que me puse fue empezar a ordenarlo, a tratar de quitarlo de la vista un poco. Ella no quería comer. Yo lo hacía porque ella comiera, yo comía porque ella comiera, yo tampoco tenía apetito. Tratábamos de hablar de un sentido positivo, de recordarla, de todo, pero recuerdo en especial un momento que fue cuando empezó a generar leche en sus senos y aunque el doctor le había dado pastillas para inhibirlo, pues empezó a salir y en ese momento fue que nos quebramos los dos. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días, porque ella se espantó y me volteó a ver. Lo recuerdo ahorita muy bien, estábamos en la cocina, en la barra, y ella empezó a arrojar leche. Me volteó a ver y me dijo, estoy sacando leche. Y yo me quedé, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y nos quedamos los dos paralizados y ella se empezó a quebrar, empezó a llorar, se tiró al suelo, seguramente se estaba desvaneciendo, corría hacia ella y no sabía qué hacer. Entiendo ahora que ninguno de los dos sabíamos qué hacer, pero en especial yo, mi cabeza me decía, es que algo tienes que hacer, pero no sabía qué hacer. Todos los días fueron así, fueron tratando de pensar que ella estuviera bien, que ella tuviera todo lo necesario, que hubiera comida. Fueron días muy grises, de los cuales me acuerdo muy poco, porque
tal vez yo quería que pasaran muy rápido. Y aunque teníamos un par de gatos que también nos ayudaron mucho porque comenzamos a distraer la atención hacia ellos, ¿no? Comenzamos a hablar de ellos, a hablar que ellos, que cómo jugaban, que cómo se movían, que cómo dormían. Y fueron como la parte que nos empezó a sacar de este hoyo de esos días, de estar tan tristes y de estar viendo los espacios que estaban creados para la bebé y que no iban a ser llenados, ¿no? Entonces, sus gatos, ahora de ella, en ese momento los nuestros, fueron un elemento de apoyo importante porque crearon una rutina, al menos para mí. Sabía yo que me tenía que levantar, que limpiar la arena, que darles de comer, que jugar un poco con ellos. Y eso me hacía más leve, más pasable el momento, para no estar volteando a ver que Julieta estaba pues todo el día en la cama, ¿no? Y tratar de levantarnos un poco. Así fueron los primeros días. Después pues regresé a trabajar, ella no. Aunque traté de distraerme un poco con el trabajo, mi preocupación, mi atención seguía estando en cómo ella se iba descuidando y deprimiendo más, ¿no? Y yo pues en el fondo pasaba lo mismo. Mi atención estaba puesta 100% en que de alguna forma pasara el tiempo. Por eso lo hago. ¿Te dabas tú el espacio para vivir tu duelo? No, definitivamente no. Pero en ese momento ni siquiera lo veía como que tenía que darme un espacio para el duelo. Ni siquiera era consciente de que yo estaba ahí. O sea, en ese momento todo giraba alrededor de que ella estuviera bien, de que ella pasara por todo esto, porque además yo en la mente seguía muy clavado en el momento del parto. Y yo decía, ¿cómo ella pudo haber estado tan bien? Yo me estaba muriendo ahí y ella lo estaba enfrentando muy entera. Pero verla después, los días posteriores a eso sí me partía el alma, porque todo lo que era como persona literal ya no existía. O sea, existía un ente que caminaba y que iba de un lado a otro a la casa y yo solo lo observaba. Entonces, yo no existía para mí. Yo existía para nuestros gatos, para la casa, para ella, para hacer lo correcto para ellos. Yo existía para, ¿y mañana qué paso vamos a dar para salir rápido de esto? Pero en realidad lo único que estaba haciendo era, pues, ni siquiera era consciente de que lo estaba ocultando, ¿sabes? Solo mi automático decía que tenía que hacer cosas. Y aunque me sentía triste, la tristeza era por verla a ella, la tristeza era por ver a mi madre, la tristeza era por mis amigos, la tristeza era porque te hablaban y te decían lo que seguramente todos queremos decir cuando pasan estos momentos. Queremos consolar a la persona, pero nunca hay palabras correctas para consolarla. Entonces yo recibía mensajes, recibía llamadas. No quería hablar con nadie, pero recibía mensajes de voz y trataba de entenderlos, ¿no? A las personas que me lo decían. Pero yo no podía, o sea, yo no recuerdo que siquiera me sentara a llorar. De hecho, yo no recuerdo haber llorado hasta mucho, mucho tiempo después.
Solo recuerdo que tenía que hacer cosas. Los mensajes. Hubo tiempo después. Hubo un mensaje de una amiga. Hubo 2 momentos donde asimilé un poco más y donde tal vez empezó o fueron los inicios del duelo. El primer momento fue cuando pasaron cerca de 5 o 6 días posteriores y por temas laborales teníamos que ir a tramitar su incapacidad, y yo fui a hacer todo el trámite y fue curioso porque llegabas a la ventanilla donde te atienden para estas cosas y decías, vengo a tramitar esto, y la gente lo veía y veía primero como que embarazo, y luego existe una palabra que no recuerdo, que tiene lo que pasó, ¿no? Que la pérdida, la muerte de la bebé, tiene una palabra médica. Entonces cuando las enfermeras y las recepcionistas leían y estaban en el mood de ver a todas las demás, la mayoría incapacidades de embarazo, y lo veían y sabían lo que entendía, lo que significaba eso, y me volteaban a ver y yo les veía cómo les cambiaba su semblante, ¿no? Y trataban de verme como con pena, con un sentimiento de tratar de ser empáticas, y eso me marcó porque ahí es donde yo me daba cuenta que algo estaba pasando diferente al entorno y donde yo empezaba a sentir mal. Yo no le dije a todo el mundo lo que estaba pasando, a mi mundo cercano, a mis amigos, a la familia, a todos no les dijimos, solo a los muy cercanos, hasta que en algún momento, a manera de desahogo, lo posté en mis redes sociales, y ahí se dejó venir una ola de mensajes de apoyo que leí hasta mucho tiempo después, pero ese fue como el primer momento, digamos que de aceptación, desahogo que traté de hacer, seguramente porque lo necesitaba. Y de tratar de yo, ya siendo yo, aterrizarlo a lo que estaba pasando. El segundo momento fue cuando una amiga que en ese momento era cercana me escribió. Eso fue ya mucho tiempo más después, cerca de 1 mes y medio después. Me escribió, me dijo, ¿cómo estás? Ella no sabía lo que había pasado, sabía que estábamos embarazados, sabía que llegaría pronto el bebé y me escribió, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Seguramente ya estarás, ya van a ser tu bebé o está muy próxima a nacer. Y me escribía justo para felicitarme. Y fue el segundo momento después de todo ese tiempo en el cual yo pude escribir, mi bebé murió. Y ese fue como donde yo ya pude sentarme a aceptar eso. Pero estás hablando que fue casi cerca de 1 mes y medio después. Pero recuerdo bien esos 2 momentos porque fueron los que para mí significaron como el poder no aceptar, sino el poder aterrizar la idea de lo que estaba pasando desde dentro de mí y no desde la preocupación por mi pareja. ¿Hubo algo que te hubiera gustado escuchar en ese momento? Sí, visto desde el paso del tiempo. En ese momento no recuerdo yo que me hubiera gustado escuchar algo, pero sí recuerdo yo que me hubiera gustado que alguien me separara un poco, me llevara a una habitación
y me dijera, puedes desahogarte. Y me diera la confianza de llorar y de sentirme vulnerable. Porque aunque mi madre y algunos familiares me abrazaron, ellos mismos estaban viviendo una noticia que no esperaban y ellos mismos no podían aceptarla. Y mi actitud en todo momento era de defensa, de ahorita no soy yo lo importante es Julie. Y me hubiera gustado, sí, tener a una persona que fuera un poco ajena a lo mejor, que me hubiera tomado, que me hubiera abrazado y que me hubiera llevado a consolarme y a desahogarme para que yo tronara en ese momento, para que yo cediera y explotara. Al paso del tiempo creo que eso es lo que más necesitaba en ese momento, porque yo no fui consciente. Lo fui hasta que llegamos a terapia contigo y hasta que, no recuerdo si en la segunda o tercera sesión te volteaste a mí y entiendo por qué, porque a quien había que contener de emergencia era a Julieta, ¿no? Y después tú me lo dijiste, el foco era ella, pero en algún punto tenías que desviarlo conmigo, y hasta ese momento fue cuando encontré como ese consuelo de tú también importas, tú también necesitas desahogarlo, tú también necesitas un abrazo, tú también necesitas un espacio para vivirlo. Que no sé si me hubiera gustado escuchar algo, pero sí me hubiera gustado que alguien me rescatara de mi propia idea de tener que ser fuerte para poder ser débil. ¿Sentiste que había expectativas puestas sobre ti como el fuerte o el que sostiene? Todo el tiempo. Desde el embarazo, o sea, desde que me dijo que íbamos a ser papás, desde ahí asumes una responsabilidad de que tú provees, tú tienes que arreglar, tú tienes que estar, ¿no? En mi caso, o yo. Entonces esa imagen o ese estereotipo del fuerte, desde ahí lo traía. Y en gran medida yo no disfruté mucho el embarazo. Esas fueron de las cosas que después reflexioné y me arrepentí. Yo no disfruté el embarazo por querer ser el fuerte y el proveedor y el que todo lo material estuviera listo. Y cuando pasó lo de su muerte, eso simplemente se exponenció, ¿no? Se volvió algo incontrolable para mí, porque ahora no solo tenía que ser el fuerte, tenía que ser además el insensible, tenía que ser el psicólogo, tenía que ser el cocinero, tenía que ser el chofer, el todo, para que mi pareja estuviera bien y se recuperara, y para que los demás no pensaran que estaba siendo irresponsable. Porque en mi caso había una mala asimilación de los papeles, en la que si yo pensaba, ¿no? En la que si yo me dejaba ser vulnerable o me dejaba sentir, la gente iba a pensar que no me estaba importando lo que le estaba pasando a mi pareja, o que lo estaba minimizando, o que quería atención para mí. Y yo no quería que la gente pensara eso. Yo quería no solo que la gente lo pensara, yo genuinamente quería que mi pareja se recuperara. En ningún momento pensé si yo tenía que recuperarme. Yo pensaba en que ella se recuperara, en que la familia se recuperara. Entonces esta parte de ser el fuerte la traía súper puesta en mi mente. Fue hasta que
en uno de los mensajes, cuando publiqué en redes sociales, alguien me contestó y como yo lo leí mucho tiempo después, casi 2 meses después de esos comentarios, me di cuenta que alguien, otro hombre, curiosamente un ex compañero de trabajo, me puso una frase que me dejó marcado, ¿no? Y la recuerdo perfecto porque me dijo, en mi camino de paternidad he vivido muchos obstáculos y muchos retos y entiendo perfectamente lo que estás pasando y quiero que sepas que aquí estoy para que hablemos de ti. Y eso fue como un mensaje que fue totalmente diferente a todos y que con el tiempo entiendes que él había pasado la misma situación y que incluso en sus palabras, y créeme que si volviera a leer el comentario, casi que te lo estoy diciendo 100% exacto porque me quedó muy, muy grabado. Porque en ese momento no esperas que te digan, yo he pasado por lo mismo o he vivido esto. En ese momento lo que hizo conexión conmigo fue que hubo una empatía implícita en las palabras, no las palabras exactas, que me llevó a conectar en algo también depende de mí, algo también está pasando conmigo. Y te soy honesto, la sensación que lo describe mejor fue pensar, no estoy solo en esto, no soy el único que está pasando por esto como hombre, como el papá, como la pareja, y no soy el único que también por dentro tiene esta sensación de un grito desesperado de alguien ayúdeme, ¿no? ¿Cómo viviste esos primeros días? Al paso del tiempo realmente creo que lo vivimos diferente. ¿Cómo fue? Los primeros días fueron sumamente tristes, sumamente difíciles. No teníamos la orientación familiar ni profesional para entender lo que estaba pasando. Nos fuimos, como comúnmente se dice, al hoyo del conejo de nuestra pérdida, de nuestra pena. Nos aislamos del mundo completamente y nos envolvimos en una realidad donde lo único que había era la tristeza y la pérdida. Y ahí nos quedamos por días. No salíamos de la casa. Nuestra rutina era despertar, ver películas, ver una serie, hacer lo de los gatos y volvernos a acostar. Estar sí todo el tiempo tomados de la mano, pero yo creo que usamos el tema de ver películas y series para distraer la mente, para no estar presentes en lo que estábamos o en lo que vivíamos más bien. Los dos nos empezamos a descuidar de físicamente, de la alimentación. De verdad entendí después el significado y la importancia de lo que es tener una mascota y de lo que esos seres te pueden ayudar en momentos difíciles. Porque si no hubiera sido por esos 2 gatitos, nuestra realidad en ese momento habría sido todavía peor, ¿no? Porque esos 2 gatitos lo que hacían era que regresáramos al presente a limpiar, a alimentar, a incluso a reírnos un poco de lo que ellos hacían. Pero el aislarnos fue una muy mala decisión. El encerrarnos fue una muy mala decisión. El no hablar con nadie fue una muy mala decisión porque nos llevó a estar muchos días viviendo un duelo. No sé si todavía era el duelo, más bien viviendo una realidad de pérdida y de tristeza y de llanto y de estarnos culpando de cosas todo el tiempo, porque ella se culpaba por no haberse dado cuenta de que algo estaba fallando con la bebé, cuando pues evidentemente no había por qué culparse de eso. Y yo me culpaba
fuertemente de no haber disfrutado del embarazo, de haber estado pensando todo el tiempo en el dinero, en lo material, en que estuviera listo todo, y de no haber disfrutado a la bebé. Y los dos vivíamos culpándonos de lo que no habíamos hecho, de lo que desde nuestra perspectiva habíamos hecho mal. Y todo el tiempo era eso, ¿no? Entonces era estarnos castigando. Hasta que tocó la revisión médica de ella y el doctor la vio. Y la vio muy mal, obviamente, y me vio muy mal. Y dijo, quiero que te arregles, le dijo a ella, recuerdo. Quiero que te arregles, quiero que comiences a hacer tu vida normal porque estás bien, no tienes nada, físicamente estás bien, estás fuerte, quiero que empieces a ir a trabajar y quiero que vayas a ver a esta persona. Y esa persona fuiste tú, ¿no? Quiero que vayan a ver a este especialista, es una buena amiga mía, los va a ayudar. Te va a ayudar, le dijo. Se refería a ella. Y después ella pasó al baño y se quedó conmigo el doctor y me dijo, fue el primero, porque también fue el primero que vimos, fue el primero que me dijo, ¿y tú cómo estás? Y evidentemente en mi automático fue, yo estoy bien, pero ella cómo está, tienes algo que decirme, necesito hacer algo. Y me dijo, ella está bien físicamente, no te preocupes, pero necesito que tú también estés bien. Y fue como un shock también para mí, porque alguien por primera vez estaba refiriendo a mí. Y dijo, necesito que vayan los dos, que tú la acompañes, que tú estés con ella, pero que tú también empieces a hablar. Y ya nos fuimos con esa tarea, ¿no? Hicimos la cita contigo. Recuerdo que nosotros en ese momento en mi casa teníamos un roof garden y subimos, estábamos viendo el atardecer y en ese momento también entró la llamada de un amigo que me dijo, ¿cómo están? Y ya, pues yo le contaba, pues más o menos, ahí vamos. Y me dijo también lo mismo, ¿tú cómo estás? Y le dije, no, yo bien, lo importante es ella. Y me dijo, pero tienen que ver a alguien profesional. Y le dije, sí, ya el doctor nos dio el teléfono de alguien. Todavía no hacíamos la cita, ¿no? Dijo, ya el doctor nos dio el teléfono de alguien. Pero fue ahí donde decidimos, ¿no? Donde al colgar con él, le dije, oye, creo que sí deberíamos de ir. Y ella dijo, sí, vamos. Hicimos la cita contigo y ya fuimos a tu casa. Y ahí empezó ahora sí realmente la etapa de darnos cuenta de qué estábamos viviendo, ¿no? Ya fue cambiamos de etapa porque nos quitamos del aislamiento. Y tú manejaste muy bien ese primer momento. De recibirnos y me acuerdo muy bien que la recibiste y la abrazaste y ella empezó a llorar. Y fíjate cómo estaba yo en mi mente que en ese momento lo que pensaba es, no llores, porque apenas nos está conociendo. No, espérate, o sea, vamos a platicar con ella. ¿Sabes? Porque mi mente estaba en la no aceptación del sentimiento. Y evidentemente Julieta lo que quería era eso, quería un abrazo. Y tú, pues como toda experta, lo identificaste rápido. Después de que empezaste a trabajar con nosotros, fue mucho más rápido todo, la verdad, porque Julieta empezó a desahogarse, empezó a abrirse. Tiempo después me confesó que no lo hacía, y fíjate qué curioso, que no lo hacía conmigo porque desde su punto de vista de ella, no quería que yo me sintiera mal. Y al final, pues yo estando con ella, me sentía mal porque ella no se desahogara.
Y esa es una de las consecuencias de aislarse, ¿no? Ninguno de los dos quería hacer sentir mal al otro, pero tampoco ninguno de los dos se abría, porque tenían que ser fuertes. Y yo, desde mi punto de vista, yo tenía que ser más fuerte que ella y yo a ella no la veía fuerte. Y ya cuando empezamos a tomar terapia contigo, la cosa empezó a avanzar mucho más rápido, mucho más fluida, y empezaron a cambiar ya las perspectivas de todo, ¿no? Y en la tercera sesión, o no sé en cuál, pero no fue en la primera seguro, fue que tú hiciste un ejercicio conmigo porque me preguntaste a mí cómo estaba. Y recuerdo que contesté lo de siempre: yo estoy bien, lo importante es ella. Y me dijiste, no, ahí sí no recuerdo las palabras, pero mi respuesta fue que yo sí sentía culpa por no haberle podido decir a mi hija todo lo feliz que era de que ella viniera con nosotros. Y pues, fiel a como eres tú, en ese momento hiciste que todo saliera, ¿no? Entonces me diste algo, no recuerdo si fue una muñeca o algo, y hiciste un ejercicio en el cual me dijiste: ahora la tienes aquí, dile lo que sientes. Y pues ahí me quebré completamente, ¿no? Porque ahí por primera vez estaba hablando yo de mí, de mi dolor, de mi culpa, de mis sentimientos. Y no estábamos hablando de mi pareja, sino de mí. Después Julieta me confesó que cuando escuchó eso, que lo que yo estaba diciendo, le pareció extraño y sintió mucha más empatía conmigo, porque ella no estaba siendo consciente de que yo tuviera tanta culpa de no haber dicho tantas cosas a la bebé, ¿no? De haberme enfocado tanto en que todo estuviera bien y no haber disfrutado. Porque cuando estábamos en el embarazo, Julieta me reclamaba mucho de por qué no era cariñoso con la bebé, juguetón con la bebé. Y desde mi perspectiva era, pues es que yo sí quiero serlo, pero yo necesito que la recámara ya quede, yo necesito que vayamos a comprar las cosas, yo necesito que hagamos la mudanza, porque yo necesito que todo esté bien. Y eso fue una gran carga de culpa que me llevé para cuando ella murió. Cuando murió, yo me sentí muy culpable de no haberle dicho en vida lo mucho que la amaba y lo mucho que me emocionaba que llegara. Y hasta cierto punto me sentí responsable de que ella no estuviera con nosotros por no haberle yo dicho eso. Y esas cosas pues te las guardas, ¿no? Y te las llevas desde el embarazo, y luego con la pérdida pues más. Y te sientes culpable y hasta te sientes responsable, ¿no? Hasta llegas a pensar que ella no llegó al mundo porque tú no fuiste capaz de decirle que la amabas y que la esperabas. Y todo eso traía yo guardado. Y ahí empezó a salir y empezó a caminar, ¿no? ¿Cómo reaccionó tu entorno? Como familia, amigos, colegas. Todos reaccionaron como cuando alguien muere, alguien que lleva muchos años de vida y muere, y me mandaron condolencias y me mandaron mensajes de ánimo. Honestamente, si lo dividimos en esos 3 puntos que me preguntas, la familia reaccionó en negación, no sabían qué decir. Yo vengo de una familia que en este tipo de circunstancias se queda pasmada y no sabe qué decir. Los amigos reaccionaron mandándome mensajes de ánimo, aunque tiempo después lo entendí, pues aunque ellos no querían
o no sabían cómo acercarse a mí. Más bien era eso, no sabían cómo acercarse a mí. Los colegas, la verdad, la gente de la empresa donde trabajábamos en ese momento reaccionó estupendamente. Ahí sí no hay más que agradecimiento de todo el apoyo que ellos nos dieron a los dos. Desde el CEO o la CEO de la empresa nos mandaron ánimos, nos mandaron mensajes y nos procuraron, real nos procuraron. Nuestros jefes, los jefes de nuestros jefes, todos. La verdad, laboralmente fue una reacción que nos ayudó mucho porque no significó un problema para lo que estábamos viviendo. Honestamente, en ese momento no me senté a pensar cómo estaba siendo la reacción de los demás, solo sabía que tenía una reacción. Y con el tiempo, conforme fue pasando el tiempo y nos fueron viendo mejor, la familia se fue acercando más. Nos respetaron mucho que nos aisláramos. Aún lo respetaron y no nos invadieron. Los amigos de igual forma estuvieron ahí para cuando quisimos volver a hablar. Pero es un tema que al paso del tiempo ves que es un tema que muchas personas tratan de minimizar para darle la vuelta rápido, ¿no? Lo más común que yo vi y que me entristecía y que hasta me hacía enojar era que las personas nos dijeran: bueno, ya ánimo, recupérense porque ya pueden tener otro bebé inmediatamente, no pasa nada. Y es como decir, no, porque yo no estoy sufriendo por no tener bebés, yo estoy sufriendo porque mi bebé no llegó y eso no lo va a cambiar nada. Pero es lo más común que encuentras, lo más común que te dicen es eso, ¿no? Bueno, ya si está bien ella, estás bien tú, bueno, pues ahora anímense, van a tener otro bebé. Y de verdad que en ese momento eso parece como si te dieran una patada, porque es lo que menos quieres oír, es lo que menos quieres hacer incluso, ¿no? Lo que menos quieres es tener intimidad o es pensar en que quieres tener otro bebé, cuando estás tan clavado en que el bebé, la bebé que queríamos que naciera, no va a nacer. Y incluso recuerdo un comentario de un amigo, sí, que me pareció bastante malo. Y después lo entendí en su contexto de él, aunque en su momento me pareció nefasto, ¿no? Porque iba relacionado con lo que estamos hablando, porque también socialmente ahí te das cuenta cómo está cargado todo hacia la mujer y hacia el hombre lo tratan de minimizar lo más posible. Su comentario de él, hombre, por cierto, también, y hasta donde entiendo él también pasó por la pérdida de un bebé, fue: ánimo, no te preocupes, van a estar bien. A quien más les afecta es a ellas, por la naturaleza, pero no pasa nada, te vas a recuperar. Y seguramente como lo percibí, no fue la intención de él como me lo estaba diciendo, pero para mí fue como minimizar, ¿no? Algo que yo estaba viviendo, tanto como de mi pareja como lo mío, y significó como si fuera muy superficial. Después entendí que no lo era tanto, que más bien él no sabía cómo dirigirse, pero sí fui entendiendo que en el colectivo, en la cultura colectiva, si tú pierdes un bebé mientras ella está embarazada o incluso en los primeros días cuando nace, en realidad pareciera que no pierdes nada, porque te tienes que recuperar rápido y te puedes recuperar rápido y puedes tener otro bebé y entonces ya no pasó nada. Y para los que hemos vivido eso, estoy seguro que no ese es el significado. Pero para muchas personas, por tratar de sacarte de ahí rápido, lo tratan de hacer de ver así, ¿no? Como de, bueno, pues ya
incluso llegó a haber comentarios como de, bueno, pero pues al final si no nació, no van a sufrir porque no la conocieron. Y eso es absolutamente falso, totalmente falso. Pero entiendes que el colectivo, la mayoría piensa así, con la finalidad, sí, buena, de tratar de sacarte de la pena que estás viviendo. Y seguramente también sé, algunas personas compran esa idea pues para tratar de salir más rápido, ¿no? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? En primer lugar, esos 2 gatitos me ayudaron a seguir adelante. Se llaman Oro y Shadi porque, como te decía, entendí el significado de lo que es una mascota de soporte emocional, ¿no? Y porque hay seres convertidos en animalitos que llegan a cumplir una misión en la vida. Sin ellos ahí, evidentemente la situación hubiera sido todavía peor en el duelo de los primeros días. Con ellos ahí fue una distracción, fue un regresar al presente, volverte al presente, volver a pensar en el presente. Desbordar tu amor que tenías hacia alguien que ya no va a estar con ellos y no sentirte vacío de dárselo a la nada. En segundo lugar, yo creo que buscar ayuda profesional, sin duda. Entender que no puedes hacerlo solo, que no puedes estar solo y creer que solo lo vas a lograr, y que tampoco la familia ni los amigos te van a ayudar a salir de esto. Porque ellos lo hacen con toda la mejor intención del mundo de que tú estés bien, pero desde su experiencia de vida. Y como te comentaba en ejemplos anteriores, su experiencia de vida a veces es, si ellos nunca han vivido esto, pues obviamente porque tú salgas, lo tratan de hacer menos. Y si lo han vivido, pues te lo van a contar desde cómo ellos lo trataron de manejar. Tengo buenos ejemplos y malos ejemplos. Un buen ejemplo fue esta persona que me escribió desde sus redes sociales y me dijo, cuando tú estés listo podemos hablar de esto como un reto de la paternidad. Un mal ejemplo es mi amigo que me escribió que esto para los hombres no debería de ser tan grave. Y la familia pues a veces lo único que quiere es que tú estés bien, como que si no hubiera pasado nada. Entonces buscar ayuda profesional que incluso que sea especialista en este tipo de cosas es lo que más me ayudó. Entender que no tenía yo la culpa de lo que había pasado. Entender que a pesar de que es una situación fuerte, es una situación común en el mundo y que te vuelves empático a eso. Conocer el significado de la analogía del jarrón roto y de entender que ahora eres un jarrón roto y vas a ver otros jarrones rotos y vas a poder empatizar con eso. Saber que la vida es ahora y lo que no haces ahora no lo vas a hacer nunca. Me ayudó mucho lo que nos dijiste sobre que el Unei, mi hija, está presente, está viva en nosotros. Y también lo que nos dijiste sobre que el ser humano es ceremonial y tener estos rituales que tú haces con las cosas importantes para ti. Yo tengo en mi casa yo odio los altares, odio este tema de fanatismos religiosos. Y qué curioso, fíjate, en mi casa yo tengo un espacio que es para mi hija, donde están sus cenizas.
y donde está una figura religiosa que mi mamá nos regaló en su momento sobre la familia, y donde yo sé que ella está ahí, ¿no? Y tal vez muchas personas lo dirán, y lo digo porque yo soy de esas personas que en algún momento lo dije. Eso es simplemente cosa material, eso no tiene ningún significado, pero entiendes que sí es necesario materializar tu sentimiento y tenerlo ahí presente y recurrir a él en el momento que más lo necesitas. Porque cuando he vuelto a estar triste o he vuelto a estar alegre, recurro a verlo y a saber que ahí está mi hija, ahí está mi bebé. Y si bien yo no quiero llamarlo altar ni nada de eso, es un espacio sagrado para mí donde está. Y lo que pongo ahí cerca de ella es sagrado, porque todo es positivo y todo es lo que me ha traído en consecuencia de ella. Tener esas referencias me ayudó empezar a ver la vida con un sentido más amoroso, más... no quiero sonar al típico cliché de cuando superas un duelo y la pérdida de alguien, te vuelves más consciente de la importancia de amar a la gente. No es ese cliché el que quiero mostrar, sino el significado para mí es cuando tú realmente atesoras ese significado de esas personas. En realidad nunca mueren, en realidad siempre están ahí. Y en realidad siempre puedes recurrir a ellas en el momento que quieras. Y puedes hablar con ellas, y puedes reír, y puedes llorar con ellas. No están físicamente, pero están en tu mente, están en tu corazón, en tu sentimiento. Y para no volverte loco puedes recurrir a ellas. Y por último te diría que me ayudó, pues, entender también que las parejas que pasan por esto no van a y no siguen adelante como parejas, no está mal, porque fue mi caso y fui de esa estadística que tú nos comentaste en algún momento, donde creo que el 60% de las parejas que pasan por este tipo de cosas no continúan como parejas. Y ese fue nuestro caso. Yo no estoy ahora con la mamá de mi hija. Ella está... ambos rehicimos nuestra vida por separado y vivimos dos procesos muy pegaditos. El proceso del duelo de nuestra bebé e inmediatamente después el proceso del duelo de nuestra relación. Y ambas cosas tienen sus características muy particulares, pero gracias a poder tener quien te pueda ir orientando, no las mezclas. Y entonces separas primero un duelo muy importante, que es el de la bebé, y luego otro duelo muy importante, que es el de separarte de tu pareja, esa pareja a la cual en algún momento quisiste darle toda tu vida para que no sufriera. Y al final terminas separándote de ella, ¿no? Y entendiendo que el amor de pareja no es el mismo que el amor de padres, ni es el mismo que el amor de amigos. Y ese proceso que duró 3 años, entenderlo, racionalizarlo, vivirlo, superarlo, trabajar en eso me ha ayudado a seguir y a no sentirme culpable, porque en algún punto tal vez te puedes confundir y decir, es que ahora yo tengo que estar con ella por toda la vida, o es que ahora tenemos problemas de pareja, pero son derivados de nuestro duelo de la bebé, y no es así. Son dos cosas separadas y no necesitas tener éxito como pareja después de una pérdida de esa naturaleza, ni te tienes que obligar a tenerlo, sino que separarlo para realmente poder saber si construyes o no una pareja con esa persona. Lo cual fue mi caso, ¿no? Tal vez por último te diría que lo que me ayudó también a superar esto es el hecho de hacerlo como parte de mi vida cotidiana.
cuando una persona nueva que me conoce, pasa mucho en el trabajo, llegan y me dicen, ¿quién eres? Y preséntate. Y yo siempre me presento como, soy Jorge, soy papá de dos niñas, una de 26 y una que está en el cielo, y soy abuelo de un niño. Cuando escuchen eso, cuando escuchan, soy papá de 2 niñas, una de 26 años y una está en el cielo, inmediatamente no hay persona que no me haya pasado eso. Inmediatamente las personas conectan contigo desde otro punto y en sus ojos se ve cómo lo vuelven hacia ellos y entienden el concepto que es eso. No preguntan más, no preguntan si tu hija en el cielo tenía un día, un mes, 7 meses o 40 años o 20 años o 5 años. Simplemente saben que tienes una hija en el cielo. Y mi manera de haberlo ahora materializado así, de expresarlo y de encontrar incluso las palabras correctas de decir, tengo una hija en el cielo, me ha servido mucho a que esto no sea un drama cuando lo cuento, que esto no sea un drama cuando me presento, pero a la vez es muy importante porque le doy su espacio, le doy su lugar, hago ver a mi entorno que ella existe y que va a existir mientras yo esté, ella existe. Y te cuento una anécdota rápida. Hace poco tuve la oportunidad de ir por primera vez a un concierto con mi hija grande, con mi hija ya grande de 26, porque fui papá muy joven y era la primera vez que íbamos a un concierto. Y en ese concierto me llevé un dije donde he guardado parte de las cenizas de mi bebé, de Luney. Y en ese concierto lo pasé y siempre en todo momento dije, este es el primer concierto con mis 2 hijas. Es el primer concierto en donde vamos a estar los 3 juntos, alegres, cantando y siendo felices los 3. Me sentí pleno, me sentí muy conmovido y ese tipo de acciones donde tú llevas al presente, a tu realidad cotidiana, la pérdida que tienes, eso es lo que a mí me ha ayudado a no solo a superar, sino a vivir consciente de su presencia. Si tuvieras que hablarle a otro papá que acaba de pasar por esto, ¿qué le dirías? No estás solo. Está bien sentirse mal. Hablemos de cómo te sientes. Yo le diría a los papás que lleguen a escuchar esto y a las mamás, a los hombres y mujeres que en algún punto lleguen a escucharlo, que estén pasando por una situación como esta, o tengan algún conocido que está pasando por una situación como esta. Primero que sepan que el hombre no tiene que ser fuerte, que el hombre no tiene que ser el proveedor de todo, que en una pareja no tiene que haber una persona que sea la más fuerte de las dos, y que como hombres por siglos nos han puesto en la mente que tenemos que para ser hombre, para ser viril, para ser un buen hombre, incluso así se llega a decir, no tienes que ser sentimental, no tienes que ser emocional. Y te tienes que guardar y te tienes que callar y tú te tienes que dedicar a proveer y te tienes que dedicar a sacar adelante a tu pareja y a tu familia. Y quisiera decirles que eso es completamente falso. Que tú como hombre puedes ser débil, puedes ser emocional, puedes ser sensible, puedes no tener la razón, puedes incluso equivocarte muchas veces y seguir siendo una gran persona. Y que cuando tengas una pérdida, te puedes sentar, te puedes llorar, puedes maldecir,
puedes desear lo peor y puedes desear lo mejor, y está bien, porque no tienes que cumplir un estereotipo, porque no tienes que cumplir con la sociedad de ser el más fuerte ni de ser el más suficiente o el más superhéroe de la situación. Y puede serlo como amigo, como esposo, como pareja, como novio, como hijo, como papá. Puedes ser tú una persona sin tener que cumplir un estereotipo y sin tener que apegarte a las reglas de tener que ser el fuerte. Yo te diría a ti que llores a tu bebé, que hables con tu bebé, que como hombre quieras a tu bebé o a tu hijo o a tu ser que perdiste y que te permitas ser vulnerable, que te permitas pedir ayuda como tal, pedir ayuda, o sea, decirlo así, necesito que alguien me ayude. Y nadie te tiene por qué juzgar, ni te tiene por qué decir que estás mal por demostrar esa vulnerabilidad de decir, necesito ayuda. Que no tienes que ser la pareja perfecta, ni tienes que ser el hombre perfecto, ni tienes que ser el hombre que cumpla todas las expectativas. Simplemente tienes que ser tú. Simplemente tienes que, se vale también hablar y decir, yo necesito esto, yo necesito sentirme así, yo necesito que tú me ayudes con esto, yo necesito que tú me escuches y que levantes tu voz. Y yo diría un poco lo que me llegó en ese mensaje, ¿no? En mi camino de paternidad ha habido muchos baches y muchos retos que he enfrentado. El principal es que no he sido un papá 100% presente, y no porque no quiera, sino porque las circunstancias me han hecho que mis hijas no estén 100% conmigo. Pero eso no me ha hecho ni me hace menos papá, ni me hace menos hombre. Y ese tipo de retos que he enfrentado, todos se pueden manejar. Y está bien tenerlos. Y está bien no ser la perfecta imagen. Y está bien no ser el perfecto papá. ¿Y qué le diría? Tal vez ya dije mucho, pero ¿qué le diría es: déjate caer. Y en la medida que te dejes caer, que te dejes ser vulnerable, que te dejes sentir, que te dejes estar y conocerte de ti, es ahí donde realmente vas a ser el mejor papá. En conclusión, la paternidad en duelo no es silenciosa, aunque muchas veces así la hayan obligado a ser. Este episodio ha sido un intento de poner palabras donde a veces solo hay nudos, de mirar a los padres con compasión, sin exigirles entereza, sin esperar que se traguen las lágrimas, sin pedirles que sigan adelante como si nada hubiera pasado. Porque cuando muere un bebé, también muere un sueño. También se quiebra un futuro imaginado. Y ese dolor, aunque distinto al de la mamá, es igualmente legítimo, igualmente profundo, igualmente humano. Si eres un papá atravesando un duelo o conoces a alguien que lo esté, quiero recordarte que tu dolor importa, que tienes derecho a llorar, a hablar, a gritar si hace falta, que no estás solo. Gracias por habernos acompañado en este espacio tan necesario. Te invitamos a compartir este episodio con quienes creas que puedan necesitarlo. Y como siempre, aquí estamos, diciendo hola al amor y también aprendiendo a decir adiós con el corazón abierto.
Gracias, Jorge, por compartirnos la historia de Elunei y tu experiencia en paternar a una bebé que no está aquí. No, gracias a ti. Gracias por lo que estás haciendo, porque encuentras un espacio hacia los papás. Porque créeme que lo que más me he dado cuenta en estos años es que hay muchos estudios, hay muchos análisis, hay muchas terapias, hay muchos ejercicios para que la mamá supere estos momentos o estas experiencias, lo cual está bien, pero falta mucho más también dirigidos hacia el papá. Y si en verdad queremos hacer de este mundo algo más parejo y algo más bueno para nuestros hijos, también, y es algo que yo llevo como misión, es importante lo que tú estás haciendo, que es revalorar el papel del hombre en la familia, en la sociedad, para darle su real importancia y sobre todo darle un lugar como un ente, como una persona que tiene sentimientos y que no solo es lo que tiene que dictar la sociedad que debe hacer. Entonces la verdad es que gracias a ti, gracias por tomarme en cuenta y gracias por lo que haces y gracias porque a cada momento me haces escribir más en mi diario. En el próximo episodio, hablaremos acerca de más temas para acompañarte en tu proceso de sanación. Lo que piensas y sientes es parte del proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio seguro. Que cada palabra haya traído un poco de paz y compañía. Si nos quieres compartir tu experiencia, ya sea de pérdida perinatal o después de escuchar este episodio, busca mi contacto en la descripción del podcast. Por favor, déjame claro si es algo que quieres que comparta en este espacio seguro o prefieres que lo mantenga en privado. Nos escuchamos pronto, con más historias que hablan de amor, memoria y sueños. Aquí estoy para ti. Soy Joy Margolis.